Este programa va a tratar sobre lo que es comparación de consolas, porque hemos visto que pues nosotros tenemos nuestra opinión y hemos estado buscando y casi solo nos aparecen en inglés y yo sé hablar inglés, mano. Así es, entonces para todas las personas que hablan español, este video es para ustedes. Muy bien, vamos a comparar en esta ocasión consolas un poco de antaño y poco a poco vamos a ir trascendiendo a las consolas del momento, pero comencemos con lo clásico, como siempre. Así es. Esta vez vamos a comparar lo que fue la Nintendo 64 y la PlayStation X o PlayStation 1. Así es. Muy bien. Entonces, quiero que sepan que esto es un tema bastante bueno, y de hecho sé porque hay muchas personas que dicen, no, a mí me gusta la Nintendo, otros que dicen, no, a mí me gusta la Play. Entonces ahorita vamos a hablar más o menos, más que todo de lo que fueron los juegos importantes, y qué era lo que traía cada consola. Precisamente lo que vamos a hacer va a ser solo una comparación, no vamos a decir qué consola es mejor, qué consola es peor, porque cada consola tiene lo suyo y pues para cada gusto pues sabemos que ustedes van a preferir la Play 1, la GameCube, los que todavía la tengan o los que la recuerden, ¿verdad? Porque hay una gran variedad de juegos que trascendieron a las sagas de hoy en día. Así es. Bueno, entonces comencemos. Muy bien, entonces comenzaremos con lo que fue PlayStation 1 o PlayStation X. Posteriormente les diré que esta consola tenía dos mandos totalmente diferentes. El primero no traía análogos, simplemente era un control similar a lo que es el PlayStation. PlayStation, la copia pirata. Lo que me da risa es que a esa consola, que fue el prototipo, le dijeron PlayStation 0.1. Así es. Ya después ya vino a ser la PSX o PlayStation X. Así es, entonces quiero que sepan que antiguamente pues se utilizaba un control que no poseía análogos. Ya después se vino lo que es el DualShock. Este es el control que actualmente conocemos que todas las Play tienen. Todas las Play tienen, o como yo lo miraba cuando era pequeño y vi la primer Play 1 y dijera, este control trae ojitos. Incluso había juegos donde uno movía la palanca y salía un ojito ahí. Sí, de hecho esta consola pues ahí se que ha usado la temática lo que Sony de si no está roto, no lo cambies. Exactamente, y es lo que me gustaba incluso, pero lamentablemente es que esto ya era un poco más sensible. En comparación, si comparamos sensibilidad, era una imagen que yo vi que decía, me caí del sillón al suelo, ya no funciona el lente. Y estaba el Nintendo 64, se me cayó la tele encima, se me vino tu mamá también. No hay pedo, sigamos jugando. Así es, y de hecho es que lo bueno de la Nintendo 64 era que era muy resistente. De hecho la Nintendo siempre ha sido muy resistente. Muy resistente. Bueno, las de antes, porque por lo menos ahora lo que fue la Wii, no sé qué tan resistente fue. O las consolas nuevas, pero lo que fue la Nintendo 64 era una increíble consola que resistía bastante. Resistía y tenía más tiempo de vida. Porque hoy en día vemos por ejemplo, la PlayStation PSX. Tiene bastante duración, que te duraba de unos 5 a 12 años. Te dura. Si le das mate seguidamente, o sea, si jugás diario. Mientras que el Nintendo 64, yo me acuerdo, me pasé casi la mitad de mi infancia jugando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana de corrido. O sea, yo sí era quemador de consolas, porque yo sí les daba. A mí me deberían haber premiado porque yo les marqué la durabilidad de esas consolas. Sí, y de hecho podemos decir que estas dos consolas tienen sus pros y sus contras. Pues estaremos hablando también de eso, que técnicamente es un punto clave, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ponerles como dato curioso que la primer consola en utilizar el análogo sería la Nintendo 64. No es la Play. Fue la Play. Así es. Fue el 64 el que revolucionó con eso, porque ahora ya todo era con el análogo, porque ya había sensibilidad, porque antes, por ejemplo, si volvemos a los consolas de antes, teníamos que apretar un botón para que corriera, ¿no? Que así podías apretar ligeramente la palanca y se movía el personaje, o apretarla hasta el fondo para que se fuera corriendo. Y de hecho fue por eso que la Play decidió hacer su control de análogo. No estoy diciendo nada, pero podríamos decir que Play se dio cuenta de que Nintendo tenía razón en haber puesto un análogo, así que decidieron ponerle a su consola análogo también. Precisamente, y no fue plagio, solo fue inspiración, así como muchos artistas se han inspirado de otros.
Entonces, básicamente fue lo mismo y pegó, aunque era competencia, lamentablemente son rivales todavía. Rivales toda la vida. Quiero que sepan que hay un dato curioso, me parece, no estoy seguro, no estoy afirmando nada, pero hasta un cierto punto yo dije y llegué a considerar que fue la razón por la cual PlayStation fue creada. De hecho, si no sabían algunos, Nintendo tenía un trato con Sony, podríamos decir, no con Play porque no existía, sino con Sony, para hacer la Nintendo 64 con discos. O sea, Sony le iba a fabricar los discos a Nintendo para crear al fin la primer consola de Nintendo con discos. Sin embargo, posteriormente Miyamoto dijo, no, yo prefiero utilizar el clásico cartucho, y ahí fue donde terminó el trato con Sony. Exactamente, porque siendo honesto, si se te rayaba el disco, valía canción el juego. Pero en cambio el cartucho, yo me acuerdo que yo tenía el de Donkey Kong, el juego de Donkey Kong. Se me cayó al suelo y no me acordé, se cayó en la noche, yo vi que no estaba durmiendo, cayó al suelo. Y cuando me voy levantando, ¡pum! Crash al pobre casetero. Se quebró, se rajó, y ahí estaba el chip. Y yo, ya estaba testeando, pero metí el chip a la ranura, no funcionó. O sea, esa era la ventaja, podía destruir el cartucho mientras no destruyera ese chip, funcionaba el juego. Mientras que en la PlayStation X, PlayStation 1, un rayoncito al disco, ya perdiste tu juego. Así es, entonces, para continuar con pues lo que es la comparación, les vamos a tener ahora lo que es especificaciones, tanto no técnicas, sino yo diría físicas. En qué apariencias tuvieron, en cuántos modelos llegaron a salir. Bueno, si es en este caso, yo quiero decirles que modelos de Play 1 existieron dos, el cual fue el modelo FAT y el modelo Slim. Sí, el modelo grande fue la que conocemos, la cuadradota, la que se le tapa, y el modelo Slim, Full Station, es así, el Full Station, pero el original, la versión original. Y de ahí vinieron las dos versiones de Full Station de las... Sí, pero bueno, volviendo al tema. Está la grande, que era como que ondulada la parte de las esquinas. Ajá. Y venía la Slim, que supuestamente la Slim era para viajes, pero realmente no tanto. Eran iguales. Sí, por ejemplo, bueno, el tamaño sí era considerable, porque la Slim la logré ver y era una cosita muy chiquita. Sin embargo, ambas poseían el botón de abrir y de reset. No. El reset solo lo tenía la grande. La chiquita, el reset era el encendido y el apagado. Encendido y apagado. Bueno, entonces sí, pero ambas tenían el botón de abrir, porque las dos tenían la tapa, solo que más chiquita. Claro, pero a mí me gustaba más la del grande, porque la grande se abría la tapa y tenías bien decoradito, no que la chiquita solo era como era no sé si ustedes recuerdan los Dixman, esas cositas para escuchar los discos en la calle. Era básicamente lo mismo. Sí, era básicamente lo Dixman, ahí sí que, pero sin embargo otro dato importante es que la consola FAT venía con el control que les decía que no tiene análogos, mientras que por el contrario la consola Slim ya venía con el DualShock. Y también podemos mencionar que las apariencias de... Ahora volviendo a lo que fue pues Nintendo 64, a diferencia de PlayStation, esta no tuvo ningún otro modelo, fue un modelo nada más, el cual fue por lo visto muy aceptado y por eso no se le vio la necesidad de cambiarle a otro modelo. Lo que sí es que traía varios colores, porque venía el transparente verde, el clásico negro, el negro azabache, venía grisito, y el rojo. Había una versión de Pokémon de Pikachu donde los botones de encendido eran de Pikachu, si no estoy mal y no me recuerdo, ¿no? Era como que era rojo, era una Pokébolas. El modelo no cambió, lo que cambiaba era la pintura, se podría decir el diseño. O sea que básicamente eso era Nintendo 64. En la PlayStation cambió de colores, pero mayormente solo fue entre gris, negro y blanco. No, y hubo uno rojo. Uno rojo. No lo vi, ese no lo vi. Pero el rojo solo estuvo para la Slim. En cambio, lo que fue la FAT solo tuvo el gris y el que, ¿te acordás del control moreno? Algo así, digamos que venía como que el blanco y el gris más oscuro. Pero más oscuro. También tenemos, ahora vamos a hablar de lo que es comodidad respecto a controles. Bueno, en este punto vamos a decir que 64 para algunos era un poco incómodo, porque vamos a decir que era el tamaño muy grande, además de que vamos a decir que las flechas estaban muy separadas y si querías jugar con las flechas tenías que cambiar de lado la mano y en el análogo lo tenías que agarrar de forma diferente, así que hasta cierto punto creo que en este punto le vamos a dar crédito a la PlayStation, ya que siempre ha tenido un control bastante cómodo, cosa que Nintendo 64 pues ahí sí nos falta un poquito. Sí, aunque lo que me da risa mira cuando tenías que hacer los cambios rápido, porque como trae sus palanquitas algo largas,
Yo me acuerdo que a veces venía, yo quería cambiar y pum, le pegaba, digamos, aquí está la palanca, aquí está la otra donde jugabas, quería ir a las flechas, le pegaba y al control, sí. Cosa importante también, en cuanto a análogos, el PlayStation también ganó, podríamos decir, porque el análogo de la Play era mucho más cómodo que el de Nintendo 64, que sí era más incómodo debido a que este no tenía una goma que te protegiera el dedo, sino que era básicamente el plástico puro, lo cual sí le bajó un poquito. Pero quiera que no, el 64 tiene más puntos porque fue la primera en sacar el análogo. O sea, es precisamente por eso es que le ganó la Play, porque fue la segunda en sacarlo, o sea, vio el diseño y lo mejoró. Muy bien, entonces ahora les vamos a hablar, tal vez este es un tema no tan interesante, no tan, tal vez no, bueno, sí interesante, más no hablaremos acá, no muy visto. Entonces, eso es en ventas, ahora vamos a hablar en ventas. ¿Saben? Les quiero informar que aquí la PlayStation arrasó porque fue la que vendió más consolas de todas y les voy a explicar la razón, y esto también tiene que ver con especificaciones técnicas y demás. Muy bien, en cuanto a esto les quiero decir que la PlayStation arrasó porque en primer lugar salió primero que la Nintendo 64, o sea que ya le llevaba ventaja. Salió la PlayStation 1 antes que el 64. Así es, no fue mucha la diferencia, más sin embargo cuando el Nintendo 64 estaba apenas en pro de ser desarrollado, la PlayStation se estrenó un año antes, lo cual le bajó muchas ventas a Nintendo, ya que en aquel tiempo solamente contaban con lo que era el Super Nintendo, y si hablamos en capacidades gráficas, pues lógicamente el PlayStation estaba en una mejor capacidad. Aunque cuando vino la 64 lo igualó en ventas por un tiempo y lo superó antes de que saliera el DualShock. ¿Por qué? Porque ya venía el análogo y la gente como que vio la innovación de que era la palanquita que fue al principio. Entonces, sin embargo, como te decía, el PlayStation le ganó y te diré las razones. De hecho, fue el principio porque salió antes. La segunda razón es debido a la cantidad de juegos, ya que el Nintendo 64 tiene un catálogo de juegos inferior al PlayStation, ya que esto se debió a los desarrolladores, ya que Nintendo se decidió a utilizar cartucho en lugar de disco, y sabemos que el cartucho sí es resistente, como lo habíamos comentado, pero lo que no tiene es una capacidad de memoria, es más limitada que la del disco, por lo que los juegos tenían que comprimirse para Nintendo 64, por lo que llegaban a pesar alrededor de 20 megas, mientras que los de PlayStation alrededor de 120, 200 a 500 megas. Esto fue una de las causas por las cuales muchos desarrolladores, como me parece que fue Square Enix, creador de Final Fantasy. Así es, por lo que Nintendo 64 no contó con una saga de Final Fantasy, debido a que no contenía el cartucho la suficiente capacidad, así como que también perdió diferentes desarrolladores, diferentes compañías. Rare. Sin embargo, en la época, lo bueno es ahí sí que lo que salvó a Nintendo 64 es que en esa época Rare aún pertenecía a Nintendo 64. Rare siempre ha sido uno de los mejores creadores de juegos. Otro dato curioso que yo pienso que fue lo que afectó a Nintendo es que Nintendo se caracteriza por el humor blanco, o sea, no sangre. Porque incluso podemos ver la censura en Mortal Kombat, que ahí no hay sangre. Mientras que en la Play eran un poco más realistas o más brutales. Sí, así es, ellos no se han preocupado tanto por es que Nintendo siempre ha visto la consola para todas las personas, pero concentrándose siempre un poco más en los niños, diciendo esto es una consola de niños, por lo que no podemos exagerar con lo que es sangre o muerte. Lo que tiene Nintendo es que es altamente recomendable para los niños menores de edad, mientras que la PlayStation toda la vida ha venido diciendo que es PG-13, PG-15 o incluso PG-18, o sea, para mayores de 18. Para mayores de 18 años. Entonces, como dicen, cada quien juega bajo su propio riesgo. Yo por lo menos esa es la idea que me haría. Por ejemplo, si yo creara una consola que yo sé que los juegos van a ser brutales y sobre todo sangrientos, yo pondría la advertencia que esto es para mayores de edad. Ahora, si viene un niño y lo juega, pues juegue bajo su propio riesgo, ya usted si se quiere quedar traumado, aunque hoy en día en la actualidad los niños están tan tocados, tan acostumbrados a todo eso ya es prácticamente normal, pero no debería ser así, pero principalmente esto fue lo que afectó mucho en el marketing de ventas, y es lo que yo respeto mucho de Nintendo, que ellos se mantienen en su humor blanco, ellos no les gusta la sangre.
O sea, sí tienen sus juegos de peleas violentos, pero no son aquellos de que brutales. Siempre han tenido sus censuras, incluso en la actualidad, no son tan... Ahí sí que siempre buscan, no son tan bruscos, siempre buscan censurar algunos juegos. Y ellos lo hacen toda la vida. Esa ha sido la temática de Miyamoto. Él no quiere cambiar, él siempre ha dicho que su consola es para diversión, y ahí fue donde por lo mismo el PlayStation ganó en ventas. Además, dato curioso, que los discos de PlayStation eran mucho más baratos que los cartuchos de Nintendo 64. En aquel entonces porque se estaba innovando, pero si ven ahora los discos originales cómo están el precio a un juego. Ahora son carísimos, pero en esa temporada una persona tendría que tener mucho dinero o estar loca para comprarse un Nintendo 64, ya que lo que podría valer un juego de Play en aquel tiempo tal vez eran unos $25, mientras que el cartucho de Nintendo 64 le doblaba a $50, $30 o $40, lo cual hacía un poco más difícil el conseguir los juegos. Exactamente, es que es a lo que le llamamos la época de la presunción de Nintendo, que era cuando Nintendo, como se catalogó como en el puesto número 1, digamos que el rey, sí tuvo como que su época de presunción de hacerse el rogadito y sí, entonces ahí fue donde se vino para abajo. Ahí fue donde eso no le ayudó. Pues la verdad es que los cartuchos a mí me gustaban, sin embargo tal vez siento que Nintendo ahí sí pues hubiera cambiado un poquito, ya que si hubiera utilizado discos es posible que hubiera conseguido ganarle a la Play. Más sin embargo, debido a eso, pues no lo logró, al menos en ventas. Sin embargo, sé que a muchos de ustedes les gusta la Nintendo, y los mejores juegos de Nintendo para mí, Super Smash Bros, Legend of Zelda, y lo que fue Mario 64, y básicamente todos los juegos de Mario, así como Bad Fur Die y otros juegos creados por Rare. Conker Bad Fur Die, no resumas tanto el nombre, hay muchas personas que no conocen el juego. Sin embargo, son juegos clásicos de Rareware, los cuales también ayudaron mucho a esta consola, ya que Rare y Nintendo creaban los mejores juegos. Ahí fue donde la consola sobresalió. Precisamente un juego que levantó bastante, y tal vez es catalogado el peor juego que Nintendo, incluso hasta Miyamoto creo que se arrepintió y por eso vendió la franquicia de Conker, porque los que jueguen Conker Bad Fur Die, incluso como dato curioso, solo les vamos a dar un pequeño gameplay, pero pequeñísimo. Así es. De Conker, para que vean por qué es que Miyamoto como que se malió un poco con este juego, y parece que vendió la franquicia a Sony e incluso a estos de la Microsoft. De hecho, para quien no lo sepan, Rareware ahora pertenece a Microsoft, por lo que también hemos visto ya el nuevo juego de Killer Instinct, uno de los mejores de Rareware, ahora para Xbox. Muy bien. El caso es que, volviendo a los juegos, mis juegos favoritos de la 64 fue Smash Bros, como mencionaste, Super Mario Kart, Mario 64, uno de los buenísimos, Donkey Kong, el Donkey Kong 64, donde ya podías usar a todos los demás monos. Ese era un juego que como me gustaba, Conker Bad Fur Die, y no me acuerdo el otro nombre, era creo que Castlevania. Había Castlevania, también estaba lo que es Banjo-Kazooie, también es un juego creado por Rare. Ahí está Rare. Diddy Kong Racing, el cual es un juego de Star Fox, es una de las sagas de Rare también, pero que Nintendo pues lo desarrolló en cierta forma más, y por eso quedó en Nintendo. Y Legend of Zelda, que como les decía es un juegazo. ¿Quién no ha jugado Legend of Zelda? 3 juegos de Zelda en 64, ¿no? Sí, así es. Está lo que es el inolvidable Ocarina de Tiempo y Majora Mask. El otro Zelda pues no me recuerdo mucho que digamos, pero de los dos que yo me acuerdo que eran los mejores, Ocarina de Tiempo y Majora Mask. Ahora, mi amigo, la verdad es que como dato curioso, cosa que tal vez ustedes no saben, yo siempre me he ido un poco más a lo Nintendo, y mi amigo pues se fue yendo un poquito más a Sony, más a Play. Entonces creo que es conveniente que él nos hable de los juegos de la Play. Bueno, los juegos de la Play, yendo a los juegos de la Play, hay una amplia gama de juegos, por lo menos de la Play 1. A mí me gustaba mucho, ¿qué les podría decir? El de Silent Hill. Incluso estaba Dragon Ball Z. Yo llegué a tener un juego que es muy entretenido, es para jugarlo. Si hablamos de juegos no tan brutales, está el juego de Laboratorio de Dexter. El juego en sí es para un jugador, pero conforme uno pasa la historia, desbloquea los minijuegos se pueden jugar de 2 jugadores. Había, que te dijera, hockey, carritos chocones, de tipo Mario Kart, pero ahí tenías que tumbar al otro y tirarlo del carrito. Estaba Mega Man es muy bueno. Ahí es donde la primera vez he conocido a Falcon. Así es, un nuevo personaje de Mega Man. También ahí, también en PlayStation 1 se vio nacer la saga de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Snake, ese estuvo buenísimo. Yo creo que llegué a jugar, a mí lo que me gustaba era que era
Como a mí siempre me ha gustado, como te dijera, los juegos como que de estrategia. Así es. Entonces a él me gustaba que podías agarrar a los personajes y matarlos ahorcados. Cosa que muchos no hacían, de mis amigos lo que hacían era que trataban de evitar a esos personajes porque los mataban, mientras que yo los iba a agarrar y los mataba. Y ese juego dio a conocer o hizo la inspiración para que se diera a conocer lo que fue el juego de Splinter Cell. Splinter Cell, muy bueno también, que posteriormente se dio a conocer, pero me parece que también estaba un juego muy bueno que yo la verdad no era mucho de Play, pero llegué a jugar algunos. Estaba Medieval. Era muy bueno, me salió un esqueleto y me parece que la historia era buena, era muy buena. También estaba Crash, que en ese tiempo únicamente se podía encontrar en PlayStation. Crash fue la mascota de Sony por un tiempo. Así es, ya que posteriormente no sé qué problema hubo con los desarrolladores de Crash, ya que se fue dando a tal grado que ya podías conseguir Crash hasta para Nintendo. Exactamente, tal vez se empezó a elevar las ventas de Nintendo y tuvieron que vender o prestar a Crash. Incluso como dato curioso, iba a haber un juego de Mario para Sony. Así es, sin embargo, solo que Nintendo no quiso dar a su mascota. Aunque Mario no siempre fue la mascota de Nintendo. Curiosamente, la primera mascota de Nintendo fue Pac-Man. Pac-Man es un juego ya un poquito antiguo, pero muy bueno. Muchos conocen, recordando a Nintendo en comparación de mascotas, muchos conocerán a Samus Aran. Sí, así es, Samus Aran. Ella es la mascota femenina, pero antes de eso, yéndonos a lo irónico, la primera mujer que se vio en juegos de Nintendo fue Miss Pac-Man. La señora Pac-Man, la esposa de Pac-Man, por supuesto. Pero volviendo al tema de los juegos y consolas que hemos estado viendo, y tenemos también para Play 1, cosa que no se dio Nintendo 64, que ahí sí me dejó un poquito decepcionado, ya que yo siempre he sido fan de la saga en el pasado e incluso ahora, es